Había una vez un burro de nombre Mula que llegó a un valle perdido. Sí, un valle donde todos los animales practicaban algo muy particular, el arte de pelear sin pelear. Exacto. Y el maestro, que era un tigre imponente, le dice que dominarlo lleva 30 años. ¡30 años! Y Mula, súper tranquilo, le contesta, perfecto, empiezo mañana. Sí, así me quedan 29 años para hacer otras tonterías. Que es una genialidad. Y con esa pequeña anécdota nos vamos a sumergir hoy en una colección de fábulas fascinante que se llama Puños Invisibles. Así es. Y la idea es justo esa, ¿no? Desmenuzar estos conceptos que suenan un poco a magia, energía invisible, la intención como una herramienta y sobre todo este arte de pelear sin pelear. Es que fíjate esa respuesta del burro que suena chiste. En realidad es la puerta de entrada a todo. ¿En serio? Sí, es la clave. Ese empezar mañana no es flojera, es la esencia misma del Wu Wei, El famoso Wu Wei. que lo vamos a encontrar por todos lados en estos textos. Es, pues, el arte de la acción sin esfuerzo. De no forzar las cosas. Exacto. La sabiduría de Mula es que para aprender a no esforzarte, el primer paso es... Pues no esforzarte en empezar. Exactamente. Ok, a ver, vamos a desmenuzar eso, porque suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica pelear sin pelear? Hay una anécdota que nos da la primera pista. La del gato joven, ¿no? Esa misma. Un gato muy presumido reta a Mula. Se lanza con todo, garras fuera, pura fuerza. Y Mula simplemente No hace nada. se queda quieto. Y el gato pasa de largo, da una marometa y termina todo mareado. Ajá, exacto. Y ahí es cuando interviene un gato viejo, el sabio del lugar, que le da la lección clave. Le dice, dejaste que tu propia fuerza te derrotara, que es brutal. El secreto no es empujar contra el enemigo. El secreto es volverse como el agua. El agua nunca pelea, solo fluye. Y al fluir, siempre vence. Es una idea muy poética, pero lo interesante es cómo las fábulas le dan una estructura muy concreta a esto, ¿no? Totalmente. Porque no es solo ser pasivo, va mucho más allá. Y eso lo vemos con la historia del oso. Uf, el oso frustrado. Me encanta esa parte. Un oso enorme que entrena sin parar, golpea árboles, levanta rocas, y no mejora nada en los duelos. Se sienta torpe. Y el gato sabio le explica que está cometiendo un error de base. Le dice que solo está entrenando una de sus 3 capas. Exacto. La capa externa, la más obvia. Músculos y huesos. La fuerza bruta. Pero esa, le dice, es la menos importante. La segunda capa es la energía invisible, el chi. Que la describen como un río de luz que fluye por dentro. Justo. Y si ese río está bloqueado por la tensión, por el exceso de fuerza, es como tener un Ferrari sin gasolina. No sirve. Y la tercera capa es la intención. La lucecita de la mente que dirige todo. Un guerrero de verdad, dice el texto, pelea con la mente. Ahí está. Pero aquí me surge una duda. ¿Cómo sabe uno si sus capas están alineadas? Digo, el oso no tenía ni idea. No es algo que se pueda medir. Esa es la pregunta clave. No es algo que se piensa, es algo que se siente. La alineación es coherencia interna. Ausencia de conflicto interno. Eso es. El oso está pensando, fuerza, golpear, y toda su energía se atasca en los músculos. En cambio, la no resistencia del burro funciona porque su intención es solo estar aquí ahora. Su energía está calmada, no reactiva. Ok, eso lo deja más claro. Y el ejemplo perfecto de esto es la tortuga que enseña Tai Chi. Buenísima esa historia. Cuando un cachorro la empuja con todas sus ganas, ella no se pone dura. Al contrario, se relaja, gira su caparazón suavemente. Y usa la propia fuerza del cachorro para mandarlo a volar, pero sin lastimarlo. Y ahí da la clave. El secreto no es la lentitud, es la conexión. Y ahí está otra vez el Wu Wei. La tortuga no intenta redirigir. Ella es un centro estable y conectado. El movimiento es una consecuencia, no un esfuerzo. Se une al flujo de energía del cachorro. Hacer sin forzar. Exactamente. Vale, entiendo el principio. Ahora hablemos más de esa segunda capa, la energía, el chi. Suena muy etéreo, pero las fábulas lo hacen súper práctico. La historia del pájaro carpintero es Genial, sí. el que tenía dolor de cabeza crónico. Claro, por pasarse el día golpeando árboles. Usaba pura fuerza bruta.
la primera capa. Y el gato sabio le da una instrucción muy específica. Le dice, deja de pelear con el árbol. Antes de picar, respira hondo. Imagina que tu aliento es una flecha de luz que se concentra en tu pico. Deja que sea esa flecha la que haga el trabajo, no tus músculos. El pájaro lo prueba y ¡pum! Atraviesa la corteza sin esfuerzo, sin impacto. No usa su fuerza, canaliza su energía. Ok, entiendo cómo funciona la energía dentro del cuerpo. Pero luego, las historias dan un salto que, neta, me voló la cabeza. Jaja, sí, aquí se pone bueno. Hablan de un campo invisible que conecta a todas las criaturas. O sea, ¿cómo pasamos de la energía interna a algo que está, pues, en todas partes? Es el gran giro de la colección. Se introduce a través de un personaje increíble, Don Tejón, que es como el místico del valle. ¿Sí? Él explica que la intención no es solo una lucecita en la mente, es una vibración que se emite a este campo. Según él, antes de cualquier movimiento, primero existe un patrón invisible en el campo. Una onda de posibilidad. Exacto, y el cuerpo solo sigue ese patrón. Lo radical es que se puede actuar directamente sobre el patrón, sobre la onda, sin tocar lo físico. Híjole, espera. Actuar sobre el patrón. Eso nos lleva directo a la historia del conejo cojo, Uf, sí. que es quizás la más increíble de todas. Llega el conejo con un dolor terrible en una pata y Don Tejón ni se le acerca. No lo toca. Cierra los ojos, acerca sus garras y dice que está sintiendo el campo. Y luego dice algo como, ah, ya veo, el patrón de tu pata está enredado. Y de repente le truena los dedos. Y el dolor del conejo, ¡puf!, desaparece. Al instante. O sea, ¿qué onda con eso? Es que desafía todo. La explicación que da el Tejón es crucial. Dice, yo no lo curé, el campo lo hizo. Yo solo noté el patrón incorrecto y le recordé al campo cuál era el patrón correcto, el original, el sano. Usa una analogía de una guitarra, ¿no? Sí, es magnífica. Dice que es como afinar una cuerda de guitarra. No empujas la cuerda para que dé la nota, solo ajustas la tensión y la cuerda sola encuentra su vibración natural. Es sanar sin sanar. Ok, la analogía es buena, pero para afinar una guitarra se necesita un músico que ajuste la clavija. En esta historia, ¿quién es el músico? ¿Don Tejón o el propio campo? Excelente pregunta. Según los textos, son ambos. Don Tejón es el músico que escucha la nota desafinada y tiene la intención clara de la nota correcta, pero él no crea la nota. Solo da el punto de referencia. Exacto. Y el campo, la inteligencia del sistema, hace el reajuste. El poder de Don Tejón no está en hacer, sino en saber y sostener esa visión del patrón perfecto con total claridad. O sea que, según estas fábulas, la enfermedad es solo un patrón enredado en un campo de energía. Las implicaciones de eso son enormes. Y la idea no para ahí, se extiende hasta el aprendizaje. Ah, claro. El erizo que pregunta por las nutrias. Justo. Pregunta por qué si una nutria en un río aprende a abrir almejas con una piedra, de pronto nutrias en otros ríos que nunca la vieron empiezan a hacerlo mucho más rápido. Y ahí introducen el concepto del campo morfogenético. Que lo describen como una biblioteca invisible para cada especie. Cada vez que un individuo aprende algo, esa información se sube a este campo. Deja una huella. Es como si el primero abriera un camino en la maleza. Justo. Y para los que vienen detrás, aunque no lo vean, el camino ya es un poco más fácil de recorrer. El aprendizaje se vuelve de alguna forma contagioso. Un internet para las especies. ¡Qué loco! Ok, si todo esto es posible, la pregunta es, ¿cómo se entrena uno para esto? Supongo que no es solo sentarse a esperar. No, claro que no. Y las fábulas ofrecen prácticas muy concretas, como los movimientos de los 5 animales del Qigong. Que no es imitar al animal, sino encarnar un principio, ¿no? Exactamente. El tigre es la fuerza desde los huesos, no del músculo. La grulla, el equilibrio desde el centro. El dragón, ondular la columna, que es el río del chi. La serpiente es la flexibilidad, rodear en vez de chocar. Y el mono, la espontaneidad. La respuesta natural, juguetona. Son como metáforas que el cuerpo aprende. Me gusta. Y luego está la práctica del enraizamiento. La historia del pavo real es buenísima. Sí, era hermoso, pero tan ligero que cualquier brisa lo tumbaba. Cero estabilidad. Y el gato sabio le da un ejercicio puramente mental. Le dice, cierra los ojos,
Siente tus patas. Ahora imagina que de tus patas crecen raíces, gruesas, fuertes, que bajan y bajan hasta el centro mismo de la tierra. El pavo real lo practica todos los días, y unas semanas después, el oso más fuerte del valle lo empuja con todo, y el pavo real ni se mueve. Y dice una frase increíble: ahora peso lo que pesa la tierra. Es que la verdadera estabilidad no viene de ser más fuerte, sino de sentirse más conectada a algo inmenso. Y eso nos lleva al punto más importante de todos, la mentalidad. El campo, según Don Tejón, no responde a lo que quieres, sino a lo que vibras en el presente, a tu estado del ser. La historia de la liebre es el ejemplo perfecto de eso. ¿Sí? Llega aterrada porque al día siguiente tiene que pelear con un zorro que seguro la va a destrozar. Y Don Tejón le dice algo brutal. Le dice: ¿por qué estás peleando ahora? Al estar muerta de miedo, ya estás peleando en tu mente, y ya estás perdiendo. Estás ensayando la realidad donde el zorro te gana. Le explica que el futuro no es una sola línea, sino un bosque con infinitos senderos, ¿no? Y que tu atención, tu vibración ahora, es lo que elige el sendero que vas a recorrer. Es una gran analogía, como si el futuro fuera una radio con miles de estaciones sonando a la vez, muy bajito. Tu estado emocional, tu vibración, es la perilla que sintoniza una de esas estaciones y le sube todo el volumen. No creas la canción, solo eliges cuál escuchar. Exacto. Si sintonizas la estación del miedo, esa es la música que va a sonar en tu realidad. La liebre le hace caso. Se calma y en lugar de imaginarse la derrota, se visualiza a sí misma ganando, con gracia elegante. Y al día siguiente, el zorro no aparece. Se había torcido una pata persiguiendo otra cosa. Pero aquí hay un matiz que me parece súper importante. Don Tejón le dice: no cambiaste el futuro, elegiste cuál futuro experimentar. No estoy segura de entender la diferencia. Es sutil pero fundamental. Cambiar el futuro implica que hay un destino fijo que tienes que forzar. Es una lucha. Ok. Elegir cuál futuro experimentar implica que todas las posibilidades ya coexisten. Tu trabajo no es luchar, sino alinearte internamente con la versión que prefieres. La liebre no hizo que el zorro se lastimara. Simplemente, al cambiar su vibración de miedo a confianza, saltó a la línea de tiempo donde el encuentro violento no ocurría. Dejó de sintonizar la estación de la pelea. Vale, ahora sí lo entiendo mejor. Y este poder de la atención es la clave para la proeza definitiva del valle: ganar un duelo sin pelear. La historia de las dos Martas. La culminación de todo. Sí, se van a enfrentar. Una se prepara físicamente, golpeando troncos, corriendo. La otra se sienta a respirar. Y cuando le preguntan qué hace, responde: estoy sintiendo el campo de posibilidades. Veo todos los movimientos que mi rival podría hacer y simplemente escojo el camino donde gano sin lastimar a nadie. Y en el duelo es justo lo que pasa. La Marta entrenada ataca con una furia. Increíble. Y la que meditó, en el momento preciso, da un solo pasito a un lado. La primera pasa de largo, tropieza y se golpea sola. No hubo contacto, no hubo pelea. Hubo percepción y un movimiento mínimo. Perfecto. La máxima expresión del Wu Wei. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Al final, todos los animales rodean a Mula y le piden el secreto supremo. Y su respuesta lo ata todo. Es genial. El secreto es que no hay secreto. O es tan obvio que nadie lo ve. Y resume todo en una sola frase: dejen de empujar contra la vida. Es una síntesis brillante. La verdadera fuerza no viene del esfuerzo, sino de la alineación con un flujo que ya existe. Es como subirse a un río en lugar de nadar contra la corriente. En las artes internas, te enraizas para que el poder de la tierra fluya a través de ti. Y en el trabajo de campo, te alineas con una versión de la realidad para que se manifieste. En ambos casos, el principio es el mismo. Tú no haces nada, dejas que se haga a través de ti. Y en la asamblea final, el gato sabio y Don Tejón unifican sus caminos, ¿no? Dicen que las artes internas que dirigen la energía dentro del cuerpo. Y el trabajo de campo que influye en la energía de todo el universo. En realidad son lo mismo. Claro, porque si todo está conectado, ¿dónde termina exactamente tu cuerpo y dónde empieza el universo? Esa es la pregunta definitiva.
Ambos caminos llevan a la misma conclusión. La realidad no es un conjunto de objetos sólidos, sino un campo unificado de energía, una danza. Y es posible influir en esa danza con intención clara y un corazón quieto. Pero dan una advertencia final, quizás la más importante. Esto no funciona si el ego está al mando. No es una herramienta para conseguir lo que quieres por capricho. Solo funciona cuando uno se vuelve transparente, sin agenda, sin miedo. Cuando te conviertes en un canal limpio para que el flujo pase. Exacto. El epílogo del texto nos deja con una última idea, una para darle vueltas. Dice, cuanto más sabes, menos sabes, y cuanto menos sabes, más puedes. Es una paradoja que lo resume todo. Quizás la verdadera maestría no viene de acumular más técnicas o más control. Quizás viene de lo contrario, de desaprender el hábito del esfuerzo, de soltar la necesidad de controlar, de desaprender la resistencia. Y la pregunta que queda flotando para quien nos escucha es justo esa. ¿En qué aspectos de nuestra vida estamos nadando contra la corriente, empujando una y otra vez contra una puerta que en realidad se abre hacia adentro? Cuando el verdadero poder podría estar en simplemente parar, respirar y dejar que el flujo nos lleve.